Manuel Felipe, déjame hablar un momentico, Manuel Felipe, por favor. Tienes toda la palabra. Gracias, Manuel Felipe, es que Dios mío, como él es mi padre, yo lo respeto tanto. Mira, si tú le metes una lupa al foro de Sao Paulo, la declaración de Diosdado diciendo, bueno, vengan gringos, que aquí los esperamos para caernos a plomo, y de alguna u otra manera señalando que lo que viene es una insurrección latinoamericana contra el imperialismo mismo, y las declaraciones de Maduro también, diciendo que los que votaron por el TIAR y endureciendo sus posiciones con el saludo a los jefes de la guerrilla colombiana, es respondiéndole a Guaidó y al TIAR, y a los americanos y al avión. Es decir, la política de las amenazas, tú me amenazas, yo te amenazo. Está como súper cantado, pero eso esconde algo que aquí podemos decir en este programa. El gobierno y la oposición saben que tienen que negociar. Y hay factores importantes dentro de ellos que están de acuerdo con la negociación, solo que se enturbia. Solo que no hay honestidad ni sinceridad en los debates, sino que hay este juego de amenaza. Tú me amenazas, yo te amenazo, yo te asusto. Todo eso lo que hace, como tú lo señalas, enrarecer la posibilidad de una salida. Porque en la amenaza no hay salida. Porque lo del TIAR, aquí lo señalamos, lo han dicho internacionalistas, yo no sé nada de esa cosa, pero han dicho que el TIAR primero está diseñado para cuando una potencia extranjera te invade, que fue el caso de las Malvinas, ¿te acuerdas que él se invocó? Y por cierto no se aplicó. Y luego, si lo aprueba la OEA, tendría que ir al Consejo de Seguridad. Entonces es una amenaza, porque en el Consejo además que es una muere ahí. Ya, es un instrumento ya Sin embargo, caduco. Sí, Guaidó va y lo saca como gran arma y lo aprueba en una plaza. La gente de Cambiemos se opone, por cierto, ya lo están diciendo traidores, vendidos, porque aquí todo el que disiente lo acusan y lo descalifican. Pero lo cierto es que esa política de amenaza está como muy cantada, ¿no? Es que, ¡bu! Y el otro, ¡bu! Entonces yo saco una bruja, tú me sacas un vampiro. Lo cierto es que no se visualiza lo que está ocurriendo dentro del gobierno y dentro de la oposición. Dentro del gobierno hay factores cada día que tienen más consideración hacia la negociación porque entienden que el país no tiene destino, no tiene futuro, no tiene por dónde ir, no tiene cómo arreglar el sistema eléctrico, no tiene nada. Si no hay un acuerdo que le genere la recuperación de los ingresos petroleros. Eso en el gobierno, yo lo oigo a cada rato, en las declaraciones, en la gente que uno se encuentra, en los chismes que te llegan, y en la oposición es igual. En estos días conversando con Henry Ramos decía, sí, es que yo creo que hay que buscar una salida electoral porque si no el conflicto armado es un peligro. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso no es lo que se está priorizando. Y el país tiene que exigir que se priorice. Que en vez de amenazas, los tiros, toda esa cosa de enfrentamiento, hay que buscar salidas que le devuelvan, sobre todo a la gente que está sufriendo, que no tiene dónde comer, que se le complican las cosas, le devuelva la esperanza y el deseo de quedarse en Venezuela y echar por Venezuela. Además, yo creo que hay mucho de inmadurez también en la dirigencia política y en este caso no se hace distinción entre el oficialismo y el gobierno en el sentido de apostar a la salida no constitucional o electoral, sino a otra salida. Porque primero en esas salidas al final nadie gana. Y en el escenario venezolano, menos. Es decir, la violencia en Venezuela acentúa un conflicto que ya existe en todos los órdenes. Porque no estamos en presencia de la confrontación política normal entre un gobierno que es malo, que es un gobierno, y una oposición que quiere ser gobierno. Eso es legítimo y está en todas partes. Sube de tono en algunos momentos. Ese no es el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es que hay que buscar una salida para reconstruir en el mejor sentido de la palabra al país. Y eso no se puede reconstruir simplemente por cúpulas políticas y exige del esfuerzo o en todo caso un mínimo de convivencia entre los actores sociales. Porque fíjate, ese tema es importante y tiene que ver con un problema que tenemos en Venezuela que es la desinstitucionalización, que muchas veces lo hemos comentado aquí. El proceso de desinstitucionalización. Eso que ocurrió en la Cota 905, por ejemplo, que un grupo de delincuentes se enfrenta al 6CPC y bueno, el 6CPC se bate en retirar porque alguien le ordenaron que se retirara o porque supuestamente no es políticamente correcto que el 6CPC entre en un barrio a atacar a un grupo de pranes, ¿no? Pero entonces hay sectores allí que incluso hasta celebraron que el 6CPC se haya ido. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las instituciones? Ese es un tema que también tiene que ver con todo este proceso porque por un lado está la negociación política, ¿verdad? En la superestructura de la vida venezolana, la negociación política entre dos actores, fracase o no fracase, hay otras realidades difíciles de atender. La realidad de la violencia tiene su propia dinámica, ¿verdad? Y esa realidad de la violencia va a ser más difícil de atender si la clase política, involucro aquí gobierno y oposición, no están en capacidad
de lograr acuerdos mínimos, porque entonces se impone la ingobernabilidad. Se acentúa. Se acentúa incluso. Ahora, fíjate, por ejemplo, la aprobación del TIAR es un paso. La declaración del TCJ, otro paso en esa confrontación. Las advertencias de la propia Unión Europea. Bueno, pueden venir más sanciones de la Unión Europea. Es decir, no crean que si no pasa nada en Oslo, se agotó ese escenario y todo sigue igual. No, vamos a ir a un recrudecimiento de las presiones internacionales sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que haya una negociación. Y el conflicto con Colombia, ¿no? Bueno, aparte de eso, suma el conflicto con Colombia, pero si tú acaricias, por ejemplo... Porque tiende a complicarse en todos los Se complica porque además en Colombia también el proceso de paz está en picota. Es frágil. Es frágil. Han asesinado 700, 800 líderes sociales vinculados a la izquierda colombiana desde que se dio el proceso de paz. Y entonces aquí se le da la bienvenida al comandante de la FARC, nos volvemos a involucrar en un conflicto que tampoco es nuestro. Entonces, bueno, se binacionaliza el conflicto político nuevamente. Bueno, es que ¿tú te acuerdas de el Che Guevara? Sí, claro. ¿Te acuerdas del Che Guevara? El Che Guevara se va de Cuba porque había que internacionalizar la revolución para que sobreviviera. Esa era la tesis del Che. Muy parecida a la de Trotsky, que hablaba de la revolución permanente. La revolución permanente, sí. Entonces, el gobierno está haciendo lo mismo, está diciendo, vienen los gringos, bueno, en América Latina se va a prender un zaperón. Bueno, que es un escenario. Claro, porque tú te imaginas, yo lo ponía en un artículo que escribía, tú te imaginas que empiece la guerra, la broma, los helicópteros, los drones, yo no sé cómo va a ser eso, porque no tengo ni idea, yo soy un hombre de paz, pero tú te imaginas las fronteras de Venezuela, la gente saliendo, corriendo, porque aparte de la situación económica que es tan difícil, la alimentación, la seguridad, una guerra. La gente saliendo, los vecinos con las precarias economías que tienen tratando de mantenerse sentido y las nuevas realidades que se les presentan. Más luego la izquierda latinoamericana moviéndose por todos lados en solidaridad con el pueblo. Es que mira, una intervención militar en Venezuela cierra la ruta electoral para la izquierda en América Latina, reabre viejos caminos. Esa es la amenaza del Foro de San Pablo. Que sería terrible, porque claro, ¿quién gana allí? Pues mira que la Cava en tu programa decía, no, si esa es una de las reuniones más grandes, más importantes y de mayor provecho. Sin embargo, los factores de la llamada izquierda democrática de América Latina le hicieron el fue a la reunión. No, pero hay que tomar en cuenta, pero son factores que están ahí activos. Y yo creo que uno de los errores es, por ejemplo, esa reunión, así como la de los no alineados, es asumirlas como que hubieran significado un apoyo para Maduro y el gobierno. No es así. Esas dos organizaciones nacen y existen con un planteamiento que va más allá de la coyuntura venezolana. Son prechavistas, esas son instancias prechavistas. Sí, pero además son plurales y democráticas. Es decir, los no alineados no es que sean, es decir, nacieron justamente cuando nacen contra el comunismo, contra la Unión Soviética y contra Estados Unidos. Bueno, Tito fue uno de sus impulsores. Bueno, Tito, Nasser, Sukarno, además nacen en el proceso de descolonización y ocupan un papel muy importante. Es cierto que hoy ha bajado su peso, pero tienen una gravitación muy importante en las Naciones Unidas y son 120 países que no es que todos están en la misma línea. Y ese es el error, no es que es una especie de Unión Soviética comunista. Ahí el gobierno hace uso de eso y la oposición comete el error de tirar todo en ese saco. Hay matices. Los dos. Ya va, señor, ya va. Vamos al corte, ¿okay? Está bien, cuando regresemos, estamos aquí. Debate. Esos colores tuyos hoy, Kiko.